nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, continuamos con nuestro estudio bíblico. Abra su Biblia, por favor, en Filipenses, en el capítulo 3. Filipenses, en el capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al 5. Los primeros versículos ya meditamos en ellos, solamente los vamos a leer para tener un contexto. Capítulo 3, versículos 1 al 5. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Capítulo 3, versículos del 1 al 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Muy bien, entonces le damos lectura a la palabra de nuestro Dios y dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. El 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Hasta allí y oramos. Padre, buen Dios, en esta noche, háblanos al corazón, instrúyenos con tu palabra. Queremos recibir y queremos aprender más de ti. Que al finalizar este servicio nos podamos retirar edificados y fortalecidos por tu palabra, Señor, y llenos de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. Recordarle que en el capítulo 3, lo que el apóstol está o va a realizar para con los hermanos de Filipos es una advertencia respecto a los falsos maestros. Vale la pena reflexionar que esta problemática no era algo, llamémosle, exclusivo de la iglesia en Filipos. Me refiero a los falsos maestros. La iglesia en Corinto también tenía ese problema. Las iglesias de la actualidad, hermano, tienen ese problema. Y en el Apocalipsis, Dios estableció una advertencia y dijo: aquel que quite o agregue a este libro, pues que la maldición de Dios iba a estar sobre ellos. Ahora, si Dios lo estableció es porque era una problemática, una situación que sucedía con frecuencia, repito, y sigue sucediendo. La diferencia es que, digamos, la problemática doctrinal no es la misma. En aquellos tiempos, como la iglesia mayormente estaba constituida por judíos, y los judíos venían, hermano, de una, digamos, de una tradición legalista. Entonces, algunos de ellos que decían haberse convertido a Cristo estaban en la iglesia, pero procuraban que las cosas o que se desarrollaran los creyentes conforme a sus preceptos o conforme, hermano, a una mezcla entre gracia y legalismo, entre iglesia y judaísmo. Situación que hasta el día de hoy, hermano, sigue siendo un problema. Por ejemplo, cuando de repente queremos tomar enseñanzas que fueron dadas exclusivamente para los judíos, hermano, y traerla para nosotros. Y ya le voy a explicar un poquito el relajo que a veces ahí sucede. Por ejemplo, la restricción de los alimentos. ¿Ha conocido usted congregaciones que restringen ingerir cierto tipo de alimentos? Y quizás el más popular de todos, ¿cuál es, hermano? Tan rico que es ese puerco condenado, ¿verdad usted?
Ni me acuerdo mejor. Bueno, hermanos, ahora, el cerdo no es el único. Había una serie de restricciones en cuanto a los alimentos que eran llamados impuros. Pero, ¿a qué se refería con eso de alimentos impuros? En primer lugar, hermanos, en su contexto, cuando fue dado esa restricción, el pueblo estaba en el desierto. Estaba en el desierto. Las condiciones de salubridad eran muy mínimas. Muy mínimas. Entonces, aparte de eso, que habían ciertos, digamos, alimentos o ciertas prácticas relacionadas a la alimentación que se asociaba a costumbres paganas. Entonces, Dios lo que estaba haciendo era que su pueblo tuviera una diferencia o marcara una diferencia con aquellos que no se constituían como el pueblo de Dios, y que hubiera una diferencia entre el pueblo de Dios y los paganos. O sea, había una razón de ser para eso. Nos venimos al Nuevo Testamento y Dios le dice a Pedro, ¿verdad? Allá en Hechos de los Apóstoles, dice que Pedro vio como un éxtasis, tuvo como un éxtasis, vio un lienzo que descendió del cielo, habían toda clase de animales. Dios le dijo, mata y come. Pedro, como buen judío, le dijo, jamás cosa inmunda han tocado mis labios, nunca. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he creado. Entonces, ahora, ¿a qué se refería con esa impureza o con esa inmundicia? La impureza o la inmundicia, hermanos, no lo podemos asociar, no lo podemos relacionar con que se perdía la comunión con Dios. No lo podemos asociar así. Sino que cuando se refería a impureza decía, o era mejor dicho, que ritualmente era impuro o había sido contaminado y no podía participar de las cosas espirituales. Estaba ritualmente impuro. Ritualmente impuro. O sea que era, digamos, no era bien visto para el desarrollo de las prácticas propias del judaísmo. ¿Del qué? Del judaísmo. ¿Qué era el judaísmo? Una religión, o sea, una práctica superficial. ¿Cómo sabemos nosotros que si a través del judaísmo se agradaba a Dios o no? El detalle, mis estimados hermanos, es que el judaísmo se fundamentaba en la ley. Ahora, ¿quién fue capaz de cumplir la ley? Absolutamente nadie, solamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios estableció la ley? Porque, hermanos, si lo vemos de una manera práctica, ¿cuál era la finalidad? La finalidad es que nosotros nos diéramos cuenta que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Tenemos la necesidad de venir a Jesucristo. Porque si nosotros, hermanos, cumpliéramos la ley, entonces en vano vino Cristo a morir en la cruz, hermano. Porque tuviéramos nosotros la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿dónde vemos nosotros, hermano, esa misma, llamémosle, práctica? Cuando se enseña, se enseña que la persona va a ser salva a través de las obras. Y no se mentalice en el catolicismo, porque no solo el catolicismo habla de la salvación por obras. No solamente el catolicismo. Lo que pasa es que hay otras religiones, hermanos, que lo disfrazan bonito. Le pongo un ejemplo sencillo. Los mormones. Para un mormón, para poder alcanzar, aunque ellos no hablan de una salvación, ellos hablan de trascender a un estado superior. Ellos no conciben a Jesús como Dios, sino que dicen que Jesús fue cristificado. O sea que Jesús era un hombre normal que trascendió a un nivel de Cristo, como que Cristo fuera un título. Entonces dicen, Jesús fue el Cristo, lo que ve que tan chollados están, Jesús fue el Cristo de la era de Acuario, dicen ellos. O sea que en otra era han habido otros Cristos que han llegado, a ese nivel. Usted puede llegar a ser cristificado. ¿A través de qué? A través de cumplir las enseñanzas del libro del Mormón,
a través de usted servir a la obra como misionero. ¿Por qué cree usted que andan un montón de gringuitos allí, verdad? No solamente gringos, por cierto, que andan con la corbatita, ¿verdad? Con el gafetito acá, porque esa es la figura de ellos, de misioneros. Y para ellos, hermano, parte importante, indispensable para poder, digamos, trascender es servir a través de la obra misionera. O sea que para ellos eso es una, entre comillas, una especie de obra. ¿Por qué cree usted que una organización, como los que están más arribita, que muy bonito su orden y todo lo demás, por qué buena parte de los miembros de su congregación salen, hermano, a compartir el mensaje? ¿Por qué cree usted que lo hacen? Hermano, si nosotros manipuláramos la fe y le dijera, hermano, usted quiere ser salvo, y no habláramos de la salvación por fe, sino que habláramos de la salvación, fe más evangelizar, hermano. O sea que si usted quiere ser salvo, reciba a Cristo, pero tiene que ir a ganar almas, porque es parte importante. Si no es así, usted no puede ser salvo. Entonces es algo similar lo que sucede ahí. Por eso es que se involucran. ¿Por qué? Por el interés o por la manipulación o por infundir el temor de decirle, mire, usted puede venir aquí, pero si usted no hace lo que le decimos, mire, de nada sirve. Usted todavía no ha logrado ser salvo. Hermano, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Yo les he contado que en una oportunidad llegó un tratadito a mis manos, un tratadito entre comillas evangelístico, y decía, para usted ser salvo, primero tiene que recibir a Cristo, segundo tiene usted que ser bautizado, y tercero tiene que ser bautizado en el Espíritu a través de la manifestación de otras lenguas. 3 cosas para ser salvo. No solamente recibir a Cristo más bautismo en el Espíritu Santo, conforme a ellos lo conciben. ¿Se imagina usted? O sea que si usted, hermano, no entraba en una especie de trance, ¿verdad? Y si no comenzaba a hablar o a balbucear, porque ya hemos hablado que conforme a la Biblia, Hechos capítulo 2, cuando habla de lenguas, habla de idiomas. ¿Cómo sabemos que habla de idiomas? Porque ahí está la lista de los idiomas. Y si usted sigue pensando, sigue creyendo que lo que en algunas congregaciones, hermano, se balbucea son lenguas espirituales, el apóstol Pablo dijo, mire, cuando hay alguien que hable en lenguas, tiene que haber un traductor, ¿verdad? Tiene que haber un traductor. Y, ojo con esto, y si lo que aquel individuo está hablando en lenguas es algo muy bonito, pero que no concorda o no va de acuerdo a la escritura, eso es mentira, hermano. Eso es falso, hermano. Eso es falso. Porque la carta a los Gálatas dice, y si aún un ángel del cielo descendiere ¿con qué dice? Con otro evangelio, el tal sea ¿qué? Anatema. En otras palabras, no va a venir alguien, hermano, a dar un principio distinto de lo que ya está establecido. ¿Cómo cree usted que han surgido un montón de sectas? Todos han surgido a través de la revelación, de una nueva revelación, de un sueño, hermano, de un éxtasis, de algo sobrenatural. Usted lea el origen y hoy es tan fácil, solamente tiene que meterse ahí a Google, ¿verdad? Y preguntar el origen de los mormones, de los testigos de Jehová, de los adventistas, y se va a dar cuenta usted, hermano, que todos surgieron, bueno, incluso el mismo catolicismo, a través de una visión en el cielo de parte de Constantino. Y eso ha dado lugar a esa diversidad de creencias que van apartadas de los principios de la palabra de Dios. Entonces los judaizantes, que eran los que promovían, hermanos, el legalismo, que los que promovían los conceptos religiosos, valga la redundancia, del judaísmo, eran los que se metían en la iglesia. Eran aquellos que trataban, hermanos, de tergiversar la verdad de Dios. Por eso el apóstol Pablo habla de los perros, porque los perros, hermano, eran, ya hablamos la semana pasada, no eran animales bien vistos, eran de carroña, o sea que estaban metidos ¿a dónde? En la basura. Entonces cuando habla de los falsos maestros, hermano, se refiere de esa manera. ¿Por qué razón? Porque lo que pretendían era generar confusión y revolver, por decirlo de esa manera, o confundir, en este caso, al creyente. ¿Y sabe cuál es el problema, hermano? Y problema serio. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces la mentalidad religiosa es tan complicada porque cuesta
cuesta para algunos discernir que la salvación es por fe, más nada, menos nada. Pero si le pusiéramos, hermano, a la salvación un esfuerzo, un leve esfuerzo humano, entonces le aseguro que sería más aceptable. ¿Por qué razón? Porque el ser humano creería que él es digno de ser salvo por las cosas que ha hecho. Y le quitaríamos o le restaríamos méritos a Cristo. Le restaríamos méritos a Cristo. Usted quiere ser salvo, reciba a Cristo, pero también tiene que hacer esto y tiene que hacer esto otro. Hermano, la gente, diría yo, los desconocedores, por no llamarles ignorantes, dicen que en las iglesias cristianas se pide el diezmo porque se le infunde temor a la gente y se le dice que a través del diezmo van a poder ser salvos. Cosa, hermano, más apartada de la realidad y una manifestación clara de una gran ignorancia. Porque no tiene que ver una cosa con la otra. Para ser salvo, ¿qué tiene que hacer? Conforme enseña la palabra de Dios, abrir su corazón ¿a quién? A Cristo. Y creer por la fe en el sacrificio que Él vino a hacer. Que Él murió y resucitó. Punto. Punto. Es tan complicado para muchos porque dicen, o sea, yo no tengo que hacer nada. No, ya lo hizo todo Cristo. Pero no, ¿cómo va a ser que solo por decir una oración? No, es que no es decir una oración. Es, como dice Romanos 19, es confesar con su boca y creer con su corazón. Es eso. Entonces, pero los judaizantes le decían a los creyentes de Filipos, reciba a Cristo, pero circuncídese también. Porque usted va a recibir a Cristo, pero no se circuncida, entonces usted no está conforme a la Escritura, conforme al pacto. Y aquí entramos en este problema. Le decía, en ese relajo. Alguien dijo en una oportunidad, refiriéndose a nosotros como cristianos, no como iglesia solamente, sino como cristianos. Es que ustedes, dijo, ustedes no creen en el Antiguo Testamento. Yo le pregunto, hermano, si a usted le dijeran, ¿usted cree en el Antiguo Testamento? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería su respuesta? Sí, sí. ¿Quién tiene más autoridad, el Antiguo o el Nuevo? ¿Cuál tiene más autoridad, el Antiguo o el Nuevo? Los dos. Entonces, ¿por qué no cumplimos lo que dice el Antiguo? Porque por eso dicen que somos nuevo testamentarios, o que nuestra doctrina es nuevo testamentaria. Entonces, ¿por qué no cumplimos lo que dice el Antiguo? Hermanos, el Antiguo Testamento es tan palabra de Dios como el Nuevo Testamento. Pero, en toda la Escritura, nosotros tenemos que entender que Dios, escúcheme bien, Dios habla a tres tipos de personas en la Biblia, hermano. No se lo olvide, Dios habla a tres tipos de personas en la Biblia. ¿A quiénes habla Dios? Dios habla a judíos, Dios habla a cristianos, o sea, a su iglesia, y Dios habla a gentiles, o, si usted le quiere poner otro nombre, inconversos. Tres tipos de personas: judíos, iglesia y gentiles. Entonces, para poder hacer una interpretación apropiada de la Escritura, uno tiene que saber a quién le está hablando Dios. En este caso específico, estamos meditando en la epístola a la iglesia en Filipos. ¿A quién le está hablando Dios? A su gracias, hermano. Es que ustedes se rebuscan por hacerlo sentir mal a uno, hermano. A la iglesia en Filipos. Entonces le está hablando a creyentes. Le está hablando a creyentes. Entonces nosotros podemos decir, esta enseñanza es propia ¿para qué, hermanos? Creyentes. Para creyentes. En el Antiguo Testamento, Dios le está hablando ¿a quiénes? A judíos. ¿A quién le está hablando Dios? A judíos. Si usted lee Apocalipsis, hermano, habla para dos tipos de personas. Apocalipsis, fíjese que Apocalipsis no es un libro para dar miedo, es un libro para dar esperanza.
¿Esperanza de qué? De que los nacidos de nuevo no van a pasar por todos esos juicios. Esa es la finalidad de Apocalipsis. Pero, ¿quiénes tienen que entender todos esos juicios? Los que no conocen a Cristo. Entonces, ¿a quién le habla? Aparte de dar esperanza al creyente, ¿a quién más le habla? A los no creyentes. O sea, el no creyente va a leer allí y tiene que reflexionar que si se aparta, o mejor dicho, si nunca conoce a Cristo, todos esos juicios, hermano, van a venir sobre él. Van a venir sobre él. Esa es la finalidad. Esa es la finalidad. Mateo 24, ¿a quiénes le está hablando? Le está hablando a los gentiles o inconversos. Mateo 24. ¿Por qué razón? Porque todo lo que describe allí, los cristianos no lo vamos a ver. Los cristianos no lo vamos a ver. Entonces, ¿el Antiguo Testamento tiene autoridad? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero nosotros no somos, ¿qué, hermano? Judíos. Nosotros no somos judíos. ¿Qué somos entonces? Iglesia. Entonces, esa enseñanza antiguo testamentaria, yo la puedo agarrar y aplicarla a mi vida. O sea, espiritualizar toda esa enseñanza. Y por eso es que es tan bonito Hebreos. Porque Hebreos, sí, hermanos, va dirigido a la iglesia. Pero va haciendo el contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, habla de Moisés, que Moisés golpeó a la roca. Golpeó la roca. En el Antiguo Testamento, hermano, no se habla mayormente de la roca, pero en el Nuevo Testamento se aclara. Porque la roca que dice Hebreos, la roca era Cristo. La roca era Cristo. El fundamento de la iglesia es la roca, que es ¿quién? Cristo. El hombre sabio edifica su fe sobre la roca, que es ¿quién? Cristo. Entonces, mire cómo va haciendo, hermano, esa comparación tan bonita. Entonces, usted puede, yo le puedo establecer no un reto, ¿verdad? Una recomendación. Léase Hebreos despacito, despacito, y todo aquello, hermano, que no lo comprenda de la mejor manera, mire, anótelo, subrayelo, no sé, porque todo eso tiene una referencia antiguo testamentaria, habla de los sacrificios. ¿Por qué Dios estableció sacrificios en el Antiguo Testamento? Porque esos sacrificios eran una figura de lo que iba a venir. O sea, ¿a qué apuntaban esos sacrificios? Al sacrificio perfecto, al sacrificio único, que es ¿quién? Cristo. Si aquí se derramaba sangre para cubrir pecados, en Cristo se derramó su sangre ya no para cubrir, sino para borrar pecados. Ahora, los que manipulan o los que manipulaban la fe, bueno, los que manipulan y manipulaban la fe, venían, hermano, y le decían, no, es que mire, usted tiene que cumplir la ley. Mire, usted no puede agradar a Dios así como usted anda. Usted no puede agradar a Dios. Eso que usted hace, ¿cómo van a ser cristianos? Le pongo polémicas legalistas tan sencillas, hermano. Y le hemos venido hablando en los últimos días. El simple hecho de tener adornitos alusivos a estas fiestas. Dicen, uy, que los cristianos van a estar celebrando, eso es paganismo. Mire, hermano, usted no es ni más santo, ni menos cristiano, ni menos cristiano porque ponga un arbolito de Navidad en su casa. Si usted lo quiere poner, póngalo. Si no le quiere poner, no lo ponga. Si usted quiere ponerse la barba de Santa, póngasela. ¿Quiere ponerse el disfraz del Grinch? Póngaselo, hermano. Es decisión suya, hermano. Es decisión suya. Pero no es cuestión de que porque usted ponga un adornito, ay, entonces, mire, estamos practicando paganismo, Dios se ha apartado, se va a alejar de nosotros. Hermano, eso se llama legalismo. ¿Por qué se llama legalismo? Porque son aspectos superficiales. Son aspectos superficiales. Es como que usted me diga que solo porque usted se va a cubrir de pies a cabeza, ¿verdad? Y que solo se le van a notar los ojitos como andan los musulmanes, por ejemplo. Bueno, las mujeres, no los hombres, por si acaso. Entonces, mire, usted es un hombre o una mujer impecable.
porque solo los ojitos se le notan, nada más, nada más. Mire qué hombre o qué mujer más pura. Usted no conoce los corazones, hermano. Usted no conoce los corazones. Es como que me diga que todo aquel que le sonríe es su amigo, hermano. Como que me diga que todo aquel que le diga Dios le bendiga es porque realmente tiene aprecio por usted. Eso es falso. Ahora, dice el proverbio, el que es amigo debe mostrarse amigo. En otras palabras, yo no estoy diciendo que si usted sonríe, que si no sonríe. No, estoy diciendo, si usted lo quiere hacer y lo hace de buena voluntad y de todo corazón, gloria a Dios. Y si no, yo no conozco su corazón. Por lo tanto, yo no puedo evaluar el tipo de sonrisa que usted regala, ¿verdad? Sonrisa más hipócrita. Deja solo hablar del Face, hermano. Hablar del Facebook nada más, hermano. Pero de ahí para allá, yo no puedo determinar eso. Yo no conozco su corazón. No conozco las intenciones que hay en usted. Eso lo conoce y lo evalúa Dios, hermano. Lo conoce y lo evalúa Dios. Yo conocí a un muchacho, bueno, estamos muchachos. Fuimos compañeros en el seminario. Y en una oportunidad nos pasaron digamos, a que representáramos el desarrollo de una clase de escuela bíblica. Entonces yo pasé, ¿verdad? Y como era de simular que todos los que estaban allí, los compañeros, ¿verdad?, eran niños, entonces comencé, y Dios les bendiga, niños, y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces, este muchacho que le comento, que ya está en la presencia del Señor, yo no sé qué le agarró a usted, pero después de allí, cada vez que me encontraba, me remedaba, dijéramos, ¿verdad? Hacía mofa de la representación que yo había hecho. Y me decía, siempre que me encontraba, Dios les bendiga, niños. Y yo decía, de gracias a Dios que soy hermano. Sí. O al menos andaba Biblia en mano. Y me molestaba y me incomodaba y dije yo, no, pues quiere sacar el lado oscuro de este nuevo ser, ¿verdad? Y hostigaba hasta en el amor del Señor ya me caía mal, hermano. En el amor de Cristo ya me caía mal, hasta que conocí su historia, porque se la resumo. Él tuvo un tumor cerebral y solamente lo podían operar en España, y los papás tenían las posibilidades, o no sé cómo hicieron, pero la cuestión es que fue a España a que lo operaran. Y de la operación pasaron dos cosas. Uno, lograr comprender pues que sus actitudes no iban a ser completamente las de alguien de su edad. Y número dos, hermano, le produjo una memoria fotográfica. Ese tipo, lo que leía se le quedaba pero a la perfección. Tanto así, que cuando vieron esa capacidad en él, cuando nos graduamos, bueno, primero cuando yo comprendí eso, dejó de caerme mal, ya lo quería en el amor del Señor nuevamente, entendí eso. Entonces lo hicieron maestro del seminario, porque el tipo libro que se leía lo repetía, pero literalmente. Pero repito, tenía la otra cualidad, la cualidad de alguien, digamos, propio de su edad. Tanto así, que en una oportunidad uno de sus alumnos, que era amigo mío, lo invitó a predicar a su iglesia. Y resulta que en ese tiempo que lo invitó a predicar a la iglesia, había conseguido novia el muchacho usted. Y andaba pero tan empilado de la novia, que cuando lo invitaron, cuando pasó al púlpito, lo primero que hizo fue contarle a los hermanos de la novia. Y comenzó a contarle de la novia, que la había conocido aquí, que no sé qué, que no sé cuánto. Ay, por cierto, anda una foto de ella aquí en la cartera, y se las enseñó, hermano, y pasaron 25 minutos, le dijeron, si no va a predicar. Habló 25 de la novia y 15 del mensaje, hermano. Ahora, es cierto lo que le digo, a mí me molestaba su actitud, y por el mismo problema de ese tumor, que supuestamente se lo habían extirpado y todo eso, pero al final pues murió muy joven. Lo que le quiero decir es que, hermano, cuando yo no conocía esa condición en él, sus actitudes me molestaban mucho.
me hostigaban sus actitudes. Pero yo no conocía, hermano, realmente qué es lo que pasaba en él. Yo no lo sabía. Cuando yo entendí, cuando yo comprendí la condición de él, entonces, pues las cosas cambiaron, ¿verdad? Dije, no, yo cómo me voy a ofender, pues sí, pues sus actitudes son simplemente un reflejo del problema serio que él tiene. ¿Se imagina usted si nosotros pudiéramos evaluar y conocer realmente las actitudes de los demás y pudiéramos nosotros evaluar cuando son sinceras y cuando no lo son? Entonces capaz no les responderíamos el saludo a muchos, ¿verdad? Y a otros sí. Pero a nosotros no nos compete eso. Bueno, no es nuestra competencia, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Los actos, las acciones superficiales, eso se llama religiosidad. Creer que porque superficialmente algo es notorio, entonces estoy agradando a Dios, hermano, esa es religiosidad. Y por eso el apóstol Pablo hizo reflexión de lo siguiente y dice la palabra del Señor, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión. Recuerde que la circuncisión era un acto superficial, era algo que se podía, digamos, evidenciar, que se podía notar. Los que en espíritu, y aquí es el contraste, ¿verdad? Nosotros los creyentes somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos, ¿qué dice? En Cristo Jesús, no teniendo confianza, ¿en qué? En la carne, en la carne. ¿Sabe a veces cómo los creyentes, bueno, no creyentes, a veces cómo los religiosos quieren proyectarse, hermano, que son agradables a Dios? ¿Sabe cómo lo hacen? Comparándose con alguien. Comparándose con alguien. Buscando a alguien con quien compararse. No, mire lo que él, mire lo que ella anda haciendo. No, yo eso jamás lo haría. Mire, ese pecado no lo tengo yo. No tiene ese, pero tiene otros. Que para Dios son exactamente iguales. Exactamente iguales. La condición del religioso es menospreciar la condición de otra persona. Menospreciarla. Cuando el creyente, no el creyente, el religioso, sabe que otro creyente, entre comillas, como decían popularmente, ha pateado el cable, ¿verdad? Si hubieran visto al hermano fulano el 24, ¿por qué crees que no vino el 25, hermano Ricardo? Colorado. Pero porque estuvo en el Sinaí, va a ser, porque el rostro le resplandecía y entonces por eso. Hermano, ya está colorado. No, pero. Entonces, y la persona se siente que es mejor porque el pecado que aquel cometió no lo he cometido yo. Y por eso soy mejor. Mis estimados hermanos, nuestra medida no es otra persona. Nuestra medida es Cristo. Es Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo escribió y dijo que la estatura del varón perfecto es ¿quién, hermanos? Es Cristo. No es otro creyente. No es otro creyente. Porque si nos comenzamos a comparar, hermanos, y hablemos en la carne, si nos comenzamos a comparar, por supuesto que usted va a ser mejor que otros y peor que otros también. Y siempre va a encontrar a alguien que se comporte o que viva peor que usted. Y siempre va a encontrar a alguien que viva mejor que usted. Pero si así medimos nuestra espiritualidad, dejamos de ser cristianos y comienza a llamarme conforme a la vida de aquel a quien usted compara. Comienza a nombrarse así. Por eso es que en el tradicionalismo hay nombres, o mejor dicho, hay grupos que se derivan del nombre del personaje que para ellos es su referente. ¿Como quiénes? Salesianos, maristas, carmelitas y no sé qué y no sé cuánto, porque su referente no es Cristo, su referente es María, San Juan Bosco, ¿verdad? Y así por el estilo. ¿Por qué nosotros no tenemos esa peculiaridad? Porque usted no es quintanillista, o como dicen los mundanos, ¿verdad? Tobista. No somos ni tobistas, ni quintanillistas, ni ricardistas.
Usted es cristiano. ¿Seguidor de quién? De Cristo. De Cristo. Entonces el apóstol hace una reflexión bien sencilla. Dice, fíjese bien lo que dice. Versículo 3 siempre. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en, ¿qué dice? En la carne. Y aquí viene lo que dice el apóstol. Aunque yo tengo también, en comparación a los falsos maestros, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, ¿qué dice? Es lo que le decía. Si usted se compara con otra persona, por supuesto que usted en comparación a no sé quién y a no sé cuánto, pues claro que su vida va a ser mejor y mucho más ejemplar y no sé qué y no sé cuánto. Por supuesto que sí. Pero también puede encontrar a otros que van a tener una condición distinta a la suya. Y solo por eso usted va a ser malo o buen cristiano, si se compara con los demás. El apóstol dice, mire, ellos tienen en qué confiar en la carne. Pues yo también. No, mira, a mí compárame con fulano, que olvídese, sáqueme en carroza. El apóstol dice, no, yo también, dice. Y dice lo siguiente. Versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Cuáles son las condiciones que iba a mencionar el apóstol? Condiciones superficiales, condiciones carnales, religiosas. Dice, circuncidado al 8º día. Hermano, ¿de por qué cita Pablo esto? Porque en la ley mosaica, en la ley judía, todo varón tenía que ser circuncidado al 8º día, conforme a la ley. Todo judío, todo varón tenía que ser circuncidado el 8º día. Sigamos leyendo. No me preocupe que es una puerta que no tiene llave. Ningún niño ha sido muerto, espero. Así que pierda cuidado. Terminemos. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel. Hermanos, cuando dice del linaje de Israel, recordemos que habían y hay, hasta el día de hoy, habían y hay judíos de linaje y habían conversos o prosélitos, les llama el Nuevo Testamento. ¿Quiénes eran los conversos o los prosélitos? Aquellos que habían sido convertidos al judaísmo. Acá en el país, hermano, hay judíos conversos, o sea, personas que se han convertido a la religión del judaísmo. Y si cumplen las normas propias de esa religión, entonces ellos no son judíos de sangre, son simplemente practicantes del judaísmo. Entonces el apóstol dice, no, yo no soy practicante del judaísmo, yo soy judío. Es como cuando usted le preguntan, cuando le ven así perfil de otra nacionalidad, ¿verdad? Mire, ¿usted es inglés o holandés? No, soy salvadoreño, mucha honra. Más que la pupusa. Más que la pupusa. Entonces, porque de repente nos ven perfil griego y todo eso, y dicen, no, somos de aquí. Entonces, el apóstol Pablo dice, del linaje de Israel, o sea, judío de pura cepa, ¿verdad? Y sigue describiendo, por si no les queda todavía, por eso es que dice, bueno, si nos gloriamos en la carne, pues yo más. Dice, del linaje de Israel, y aquí algo muy curioso, hermano, muy curioso, de la tribu de Benjamín. ¿Por qué le digo muy curioso? Aquí podríamos detenernos y sería hasta motivo de otro mensaje, lo más breve posible. El orgullo en la carne del apóstol, y para un judío podía ser muy significativo. ¿Por qué? Porque habían, por decirlo de esta manera, dos tribus élites, dos tribus que sobresalían o que sobresalieron por encima de las otras 10. ¿Quiénes eran? Judá y Benjamín. ¿Por qué Judá y Benjamín? Porque recuerde que cuando el reino se dividió, las 10 tribus que quedaron en el norte se consideraron, hermanos, siempre, o mejor dicho, estuvieron expuestos siempre al paganismo. Las 2 tribus que se quedaron en el sur, hermanos, ellos fueron los del linaje del Mesías. ¿Quiénes?
Judá y Benjamín. Ahora, ¿cuál es otro dato curioso? Que para la época de Pablo, hermano, las tribus se habían extraviado. Las tribus se habían extraviado. ¿A qué me refiero con que las tribus se habían extraviado? Ya nadie, después de que fueron llevados cautivos a Siria, fueron llevados cautivos a Babilonia, hermano, la gente perdió su linaje. Algunos se mezclaron. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido la curiosidad de conocer el origen de su apellido. No sé si ha tenido esa curiosidad, pero si alguna vez ha tenido la curiosidad y se ha puesto a investigar el origen de su apellido, lógicamente nuestros apellidos, hermano, la gran mayoría son de origen español. Entonces cuando comienzan a rastrear y dice, verdad, mi apellido, verdad, o mis orígenes están allá en qué sé yo, verdad, en tal región de España, verdad, en Barcelona, en qué sé yo, qué otras regiones, verdad, Galicia y todo eso. ¿Sabe cuál es el problema? El problema, hermano, es que hubieron muchas personas que al no tener, por ejemplo, nuestros antepasados, ¿verdad?, orgullosamente indígenas, algunos de ellos, para poderles quitar la mentalidad, escúcheme bien, la mentalidad de sus raíces, lo que hicieron fue simple y sencillamente hispanizarlos. Hay pocos apellidos en el país que son de origen indígena, como conocí un muchacho, apellido Chamul, es su apellido, Chamul, y es de Izalco, por cierto, el muchacho. Entonces, es de origen indígena. Algunos de ellos les quitaron esos apellidos y les pusieron apellidos españoles para borrarles su identidad. O sea que si el hecho de que mi apellido sea Quintanilla no significa que vengo de aquella región, no. Mi abuelito Maya vinieron, lo arrebataron, le dijeron, vas a ser Quintanilla. Ni modo, ¿verdad? Y se perdió, hermano, el origen. Entonces, los judíos, una condición similar. Algunos de ellos fueron mezclados. Entonces el origen se fue perdiendo. Para la época de Pablo, nadie sabía cuál era de qué familia pertenecía. Entonces la gran incógnita aquí es cómo Pablo sabía cuál era su linaje. ¿Cómo lo sabía? Y si lo sabía, y por supuesto que lo podía argumentar, ¿cómo cree que dejaba eso a los judíos? Con la boca abierta. Estaba diciendo, no, este tipo sí es judío, pero propiamente. Ahora, ¿en qué le servía eso en su vida espiritual a Pablo, hermano? ¿En qué le servía eso en su vida espiritual a Pablo? En nada. Simple y sencillamente Pablo les decía, ustedes quieren gloriarse en la carne, yo tengo para gloriarme en la carne. Usted se quiere gloriar en la carne, usted tiene para gloriarse en la carne. Solo busque a uno que viva peor que usted. Y ya la hizo. Pero ya le dije, si esa va a ser su condición, entonces déjese de llamar cristiano y póngase, ¿verdad?, como apelativo el nombre o el referente con el cual usted se compara. Pero mientras nuestro referente siga siendo Cristo, entonces seguiremos siendo, para gloria de Dios, cristianos, seguidores de Jesucristo. Den un fuerte aplauso a nuestro Padre Eterno. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.